Bueno, la forma, no encuentro otra forma de hacerlo. Se ve mejor, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, se ve más grande. Bueno, me quedo en silencio. Bueno, Gracias, Sergio. Te escuchamos. lo que no sé es que esto tiene, no sé por qué tiene un sonido ahora, pero bueno. Bueno, la idea es drogas depresoras. Vamos a hacer así rapidito la parte de tanto de barbitúricos y después le vamos a dar un poco más al tema opioides porque es un medicamento bastante usado y se usa mucho en el tema dolor principalmente, y además últimamente estuvo de moda, a principio del año pasado surgió el tema de la intoxicación esa en Puerta 8 con una droga que no sabían y al final era un opioide. Entonces vamos a hablar un poco de eso para ver de tratar de entender. Y después GHB, no sé si habrá alguno de los ayudantes para darlo y si no vamos a ver un poquito nosotros. Los barbitúricos son drogas que son derivadas del ácido barbitúrico y que se han utilizado hace muchísimos años como sedantes, hipnóticos. Ahora le quedan solamente usos en la anestesia preoperatoria o como anticonvulsivantes y antiepilépticos, pues fue muy usada antes de la aparición de las benzodiazepinas, que vinieron justamente a reemplazar a los barbitúricos, y yo creo que parte del gran mal uso que tienen las benzodiazepinas viene porque los barbitúricos tienen entre la dosis farmacológica y la dosis tóxica muy pequeña y la dosis tóxica a la mortal también. Y entonces mucha gente se moría por el uso de los barbitúricos, que vuelvo a insistir, se usaba mucho en una época para dormir, inclusive según cuentan las malas lenguas, una actriz famosa que era Marilyn Monroe, falleció por el consumo, por la sobredosis de barbitúricos, pero bueno, es toda una teoría conspirativa también para discutir en alguna cuestión. Pero la cuestión es que esto era muy grave. Entonces vinieron después las benzodiazepinas a reemplazarlo, y como la benzodiazepina, la dosis tóxica y mortal está muy elevada, se empezó a dar como loco a todo el mundo. Pero bueno, los barbitúricos tenemos varios tipos, los de acción prolongada, que tal vez sea el que más conocen porque el que más se usa es el fenobarbital, después el intermedio, el amobarbital, y los de corta que se usan, ¿sí? Es el pentobarbital o el secobarbital, que hace que los puedan usar, y son justamente cuanto más lipofílicos son, ¿sí? Tienen menor duración de acción y tienen más grave su intoxicación. Estos se pueden usar por vía oral, por vía intramuscular y por vía intramuscular. Solamente el fenobarbital tienen una dosis letal 3 a 10 veces mayor a la hipnótica. Lo que pasa es que, vuelvo a insistir, se juntaban mucho y tienen biotransformación hepática, excreción renal y tienen pasaje mamario y transplacentario. Eso siempre hay que tener en cuenta. Actúa, por supuesto, sobre los receptores GABA, prolongando la apertura de los canales de cloro e intensificando la fijación del GABA al receptor, y promueve también la fijación de las benzodiazepinas al receptor GABA. El tema es que producían una depresión del sistema nervioso central en forma descendente y que llevaba a la hipotensión y con trastornos en el metabolismo basal, y deprimía el centro respiratorio. Y ese era el gran problema que los llevaba muchas veces en el consumo excesivo
de pastillas a la falla y también por el shock. Se generaba, uno de los problemas es que se generaba una tolerancia muy rápida y tiene, como todos los depresores, una tolerancia cruzada con el alcohol. Siempre recuerden eso, que alcohol y depresores se potencian en su tolerancia. Y bueno, y también con otros como el meprovamato y el diazepam, por supuesto que el diazepam, al ser una benzodiazepina, es lo mismo. A dosis baja lo que producía era ataxia, disartria, la miosis era inconstante, alteración del sensorio, somnolencia, y después, a medida que aumentaba, había una depresión que llevaba a un coma progresivo. En el caso de los de acción prolongada, producía, ¿sí?, un coma progresivo hipotónico con hipo y arreflexia, y en los de acción corta, hipertónico con signos de descerebración. Por supuesto que la depresión del centro respiratorio producía bradipnea, apnea, respiración de Cheyne-Stokes. Siempre en un principio produce miosis hasta que por toda esta depresión del centro respiratorio empieza a producirse la midriasis paralítica y todo, la miosis iba acompañada por nistagmus. Además, hipotensión, hipotermia, hipoglucemia, cianosis. Al principio podía tener un poco de taquicardia, pero después era bradicardia. Y también porque quedaban de repente mucho tiempo caídos, lesiones bullosas en la piel, en las zonas de contacto, acidosis metabólica, respiratoria, shock. Y bueno, en el uso habitual lo que tenían era somnolencia, letargia. En los niños y en los ancianos siempre estos productos pueden generar la excitación paradojal, o sea, en vez de deprimirlos, exacerbarlos, náuseas, vómitos, exantema. Urticaria, muchas veces urticaria, y síndrome de Stevens-Johnson, que de eso la doctora Cortés puede hablar porque hubo unos pacientes hace poco, hace un par de años, 2, 3 años, también con síndrome de Stevens-Johnson, que es algo que se ve en muchos medicamentos y que son lesiones en la piel. Y bueno, angioedema, y por supuesto que produce dependencia psicofísica, y por lo que si uno dejaba de tomarlos abruptamente, se le producía el síndrome de abstinencia, el cual constaba de todo lo contrario. En general, como uno habla de los síndromes de abstinencia, en este caso, si en la intoxicación tienen miosis, van a tener midriasis, en vez de estar dormidos van a estar irritables, van a tener insomnio, ¿sí?, y temblores. Y bueno, y las complicaciones por el uso, después de mucho tiempo, eran el distrés respiratorio, atelectasias, necrosis cutánea, rhabdomiólisis, neuropatía periférica en el uso crónico de los barbitúricos. Ahora, en el caso de una intoxicación aguda, ¿sí?, el problema es respiratorio. Entonces, lo primero que tengo que pensar siempre en el ABC, en la guardia, es lo respiratorio. Entonces, en lo respiratorio, y acá es importante rápidamente llegar al oxígeno, y también en el caso de la asistencia respiratoria mecánica, porque recuerden que esto lleva a la parálisis vulvar. Entonces, puede llegar a ser inconveniente. Les vuelvo a insistir, ahora ya no hay tanto uso, pero bueno, puede llegar a aparecer algún caso. Por supuesto que un buen plan de hidratación, corrección del medio, el shock con expansores, se puede usar dopamina, y en el caso de tener tiempo, hacer un lavado gástrico aún tardío con intubación endotraqueal,
carbón activado seriado para el fenobarbital, que bueno, es de los que más vamos a poder encontrar en estos casos, y en los de acción prolongada se habla de alcalinizar la orina, ¿sí? Por supuesto que vigilando la alcalosis metabólica y la aparición de hipopotasemia, porque siempre se puede perder más potasio cuando uno está alcalinizando. La verdad que después lo que tiene es que también, y yo les pido que siempre, por favor, piensen ante una intoxicación grave, la posibilidad de la hemodiálisis, porque muchas veces uno no lo piensa y tal vez es la solución para ese paciente. Vuelvo a insistir, en una intoxicación grave, uno la tiene que pensar. Después tiene que ver si esa sustancia es hemodializable, pero por favor, siempre piensen si ante una intoxicación grave uno tiene la posibilidad de la hemodiálisis. ¿Por qué? Porque es una forma rápida de sacar todo lo que está circulando, ¿sí? Entonces, acá en este caso se usa la hemodiálisis o hemperfusión para las intoxicaciones graves con insuficiencia respiratoria o cardiocirculatoria resistente, principalmente con el fenobarbital cuando las concentraciones en plasma son mayores a 100 miligramos por mililitro y en los de acción corta por 50 miligramos por litro. Pero vuelvo a insistir, esto es algo que es dializable, por supuesto, pero en todas las urgencias, ustedes piensen, si tienen la sustancia circulando en sangre, piensen si pueden hemodializar al paciente por la forma más rápida de sacar una sustancia circulando y que no siga haciendo daño. Creo que de esto no hay nada más. Y ahora sí, vamos al de opioides. Que creo... Bueno, de barbitúricos, ¿algo en sí que les interese preguntar? Se usa mucho como inductor en anestesia, pero ya la verdad que cada vez menos, ¿sí? Lo que queda es el fenobarbital más dando vuelta, ¿sí? Como anticonvulsivo, y entonces uno tiene que tenerlo en cuenta. Bueno, entonces pasamos a opioides si no hay preguntas. A ver si hay preguntas. Aumento de la apertura de canales de cloro como la frecuencia de apertura del canal, sí. Y se potencia, Josefina, se potencia cuando están así, hace que las benzodiazepinas se fijen más rápidas al canal también, ¿sí? Entonces, mayor depresión. Juntás un depresor como el barbitúrico, juntás la benzodiazepina, más depresión. Ese es el tema. Pero vuelvo con el tema de los barbitúricos. Cada vez, yo ya hace años que no recuerdo barbitúricos, salvo uso anestésico, el fenobarbital, etcétera, pero bueno, son otras las dosis y no es tan complicado. Bueno, vamos a... Ahora sí, un tema que es más... ¿Por qué no? A ver, espere, déjenme ver una cosa acá, si puedo... Bueno, los opioides son muy,
muy utilizados y a veces son subutilizados, a veces no están, no se usan como corresponde. Yo que me dedico a dolor y cuidados paliativos, se usan mucho los opioides porque corresponde usarlos, pero hay un mito y los pacientes muchas veces vienen, no, pero yo no quiero tomar opioides porque generan adicción y todas esas cosas, pero ustedes siempre recuerden para tener un problema de dependencia y todo eso, una persona tiene que tener la personalidad para tener adictiva, pero a su mismo tiempo no hay registros en general que un tratamiento médico con opioides lleve a la dependencia del paciente. Primero porque uno siempre está cuidando, es verdad, en algunas patologías uno tiene que aumentar mucho la dosis y va escalando en el dolor, se va escalando los opioides, uno no empieza con morfina o metadona, empieza con tramadol, si eso no funciona va a la morfina y si eso no funciona va a la metadona. Entonces, se va llevando de a poco, pero siempre está controlado. Además, recuerden que eso es por una receta verde, especial, no es tan fácil de conseguir. Es más, la mayoría de los problemas que hay con opioides son gente que tiene acceso a los opioides, por lo tanto, muchos de ellos son o colegas o gente que trabaja en enfermería, en las terapias intensivas, en los cuidados paliativos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el tema de los opioides. Opioides, el término que se aplica a los agonistas y antagonistas con actividad del tipo de la morfina, de los péptidos opioides naturales y de los sintéticos. Opiáceo es solo las drogas derivadas del opio. Recuerden que nosotros tenemos nuestros propios opioides porque tenemos también un sistema opioide del cual vamos a hablar, que nosotros lo que producimos son las famosas endorfinas, que son nuestros opioides endógenos, que tienen 3 familias, que son las encefalinas, las dinorfinas y las beta-endorfinas. Recuerden, las beta-endorfinas siempre están involucradas en todas las situaciones placenteras que uno tiene. También van a llegar al núcleo accumbens a liberar dopamina a través de las beta-endorfinas y eso es lo que hace que mucha gente tenga adicciones a cosas que uno no puede entender y es por la liberación también de estas beta-endorfinas. También se los puede clasificar según su origen, los naturales, que son los que vienen de la planta del Papaver somnífero, que son la codeína, la morfina, la tintura de opium, el paregórico, y agentes semisintéticos como la buprenorfina, la heroína, la dihidrocodeína, la oxicodona, y después están los sintéticos como el fentanilo, la loperamida, la meperidina, el propoxifeno, la metadona, etc. También se los puede clasificar como agonistas puros de los receptores, como la codeína, el fentanilo, la heroína, el opio, el tramadol. Antagonistas, agonistas, antagonistas según la dosis, la buprenorfina y la pentazocina. Y los antagonistas puros, como la naloxona y la naltrexona. Antagonistas, si son antagonistas, vamos a ver para qué nos van a servir después. Los opiáceos ya eran utilizados por los sumerios en el año 5000 antes de Cristo y por los egipcios.
Homero la refería como una droga para aliviar todo dolor, todo enfado y para llevar al olvido los pesares. En el año 400 a.C., Hipócrates ya lo utiliza como medicamento. El tema es que en los siglos XVII y XVIII se extiende la costumbre de fumarlo y se hace adictivo, se empieza a fumar el opio y se empieza a hacer adictivo. Inclusive hay toda una historia de la guerra en China, de las diferentes potencias, Francia, Inglaterra, para tratar de apropiarse de la producción de opio y del mercado del opio para esa época. El tema es que en 1806, año de las invasiones inglesas, para que lo asocien, Sir Turner aísla la morfina del opio. Robiquet en el 1832 descubre la codeína. Merck, la farmacéutica, extrae la papaverina también. Y en 1853 Alexander Wood inventa la jeringa hipodérmica y a partir de ahí la morfina se empieza a emplear intramuscular como remedio excelente para combatir el dolor. Piensen que también es la época de la guerra de secesión de los Estados Unidos y ahí empieza todo un problema de que después muchos de los que están ahí terminan con problemas de adicción porque les daban a pasto, no se conocía bien cómo era todo esto. Debido a todo eso, después empiezan a desarrollar otros productos, ¿sí? Como Bayer, que desarrolla la heroína, para tratar de conseguir un elemento que sirva para el dolor y que no sea tan adictivo como la morfina. Por supuesto, el tiro le salió por la culata. Se hacían jarabes para la tos, ¿sí? Porque ustedes saben muy bien que es maravilloso para la tos y principalmente para la sensación de disnea. Y tal era el lío con todo esto que en 1913 se genera el primer convenio de La Haya, la primera legislación para el control de los narcóticos, justamente para controlar el uso de los opioides. ¿De dónde se extrae? Se extrae del Papaverum somniferum o adormidera, que ustedes ven en esta foto, ¿sí? Ven que tiene todas unas gotitas. Esto se hacen unas escarificaciones. Pasa uno con una cancha terrible haciéndole tajitos con unos clavos juntos, va haciendo y al ratito viene otro como con un cuchillo llevándose la resina que va saliendo, que en un principio es blanca, pero automáticamente cuando se empieza a oxidar se empieza a poner marrón. Esta es la flor del Papaverum somniferum. Hay todo un lugar, o sea, puede crecer en un montón de lugares, pero justamente hay una zona que se llama la zona de la media luna, que pasa por Afganistán, y que son los mayores productores de opio del mundo, y por eso también fue en su momento, en la década del 80, la guerra de Afganistán, porque también, entre otras cosas, querían tratar de controlar el opio para las producciones, ¿sí? Esa resina que se extrae de la planta es lo que se conoce como opio. Eso a su vez, por diferentes configuraciones, se lo acidifica, se lo alcaliniza, se va retirando las diferentes partes de la planta.
el opio, el paregórico, como decíamos, la codeína, y estos más de 20 alcaloides se pueden administrar por vía oral, por vía rectal, por vía parenteral, por vía respiratoria. Vuelvo a insistir, se usaba como fin recreativo el uso fumado en corrientes de vapor, las famosas pipas de agua, para que el humo no sea tan irritante. Y bueno, se fueron aislando los diferentes principios activos, como le decía, alcalinizando o acidificando esa pasta de opio. Uno tiene la morfina, la codeína, la tintura de paregórico, y a su vez eso después, todos los opioides se metabolizan en el hígado, se eliminan por orina, ¿sí? Y bueno, la intoxicación en todos los casos puede ser por ingesta accidental, error terapéutico, porque nos podemos equivocar, o se puede equivocar el paciente con la dosis, más de una vez pasa, o por sobredosis, ¿sí? Que más de una vez se desesperan y empiezan a tomar más de lo que deben. Cada uno de los productos de los opioides tiene una vida media, una forma de administrarse mejor o peor, ¿sí? La morfina, la codeína y la heroína tienen una vida media de 2 horas y media, 3 horas. El propoxifeno, que se usaba mucho hasta hace poco, es de 4 a 12 horas. La metadona de 24 a 48 horas. Y la naloxona de 1 hora a 1 hora y media. Recuerden que la naloxona es el antagonista de los receptores opioides. Ahora, estos opioides van a trabajar sobre diferentes tipos de receptores opioides que nosotros conocemos por diferentes familias. Entre ellos tenemos los receptores mu, que tenemos, y dentro de los mu tenemos los mu1 y los mu2. Los mu1 son de alta afinidad y generan analgesia supraespinal, analgesia periférica, sedación, miosis, liberación de prolactina y euforia. Los mu2, que tienen baja afinidad, son los que llevan a la depresión respiratoria, hipotensión arterial, la bradicardia, a la disminución de la motilidad digestiva y a la analgesia espinal. Sí. Estos receptores son importantes porque ustedes acá tienen la gran problemática de lo que le puede llegar a suceder a un paciente cuando ingiere de más, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente afecta más a los mu2, que nos llevan a los problemas de la depresión respiratoria, hipotensión. Después están los kappa, que son también ligando endógenos de las dinorfinas y que generan analgesia espinal, miosis, depresión respiratoria de menor intensidad que los mu2, producen diuresis por inhibir a la hormona antidiurética. Después están los kappa2, que tienen disforia y psicotomimesis, que son los que llevan junto con los sigma, con los delta sigma, a tener los efectos psicomiméticos de alucinación y delirios. También los kappa3, pero esos son poco estimulados, que producen analgesia supraespinal. Los delta, que son ligandos de las encefalinas, que producen analgesia espinal, principalmente térmica, inhiben la liberación de dopamina en la sustancia nigra. Los sigma, que ya dijimos, y después nos quedan los epsilon, que hasta el día de hoy es desconocido qué función cumplen. Yo siempre, todos los años, cuando voy a dar la clase, digo, a ver si aparece algo
si sabemos cómo funcionan los épsilon, pero todavía no se sabe bien cómo funcionan los épsilon. A todo esto, antes de olvidarme por el tema de las alucinaciones o los delirios, por favor, la mejor clase que pueden tener sobre opioides es ver la película Trainspotting. Ahí van a tener desde la intoxicación, por qué se intoxican muchas veces, y el síndrome de abstinencia, tienen todo muy, muy bien representado y puesto. Así que no se olviden de tratar de ver la película Trainspotting. Bueno, esto es lo que decíamos de los MUD, de la analgesia, el efecto antitusígeno, porque recuerden que nosotros lo hacemos, ¿sí? No solamente lo usamos en los cuidados paliativos, no solamente lo usamos, usamos la morfina o los opioides por el tema analgésico, sino que es una de las pocas medicaciones que ayuda a los pacientes cuando tienen disnea, además de todo esto de antitusígeno, ayuda mucho a la disnea. Yo siempre cuento que yo empecé con el tema cannabis porque un paciente que tenía que consumir mucha morfina para frenar su disnea, no tanto el dolor por un cáncer de pulmón, me decía, pero doctor, yo estoy mucho tiempo obnubilado y yo lo que quiero es estar con mis hijos. Me dijo, yo sé que soy boleta, pero usé cannabis y me hizo disminuir la cantidad de opioides y eso me ayudó a estar más despierto. Pero bueno, recuerden que se usa mucho para la disnea también, no solamente para el tema. Principalmente, Abril, ahora vamos a hablar, pero principalmente sobre los receptores MU. Bueno, son mecanismos acoplados a proteína G que terminan llevando al cierre de canales de calcio, abriendo los de potasio, hiperpolarizando y bloqueando la descarga de los neurotransmisores. Inhiben las fibras del dolor por dos mecanismos, ¿sí? Por disminuir la liberación del neurotransmisor, principalmente muchas veces de la sustancia P, e hiperpolarizando la membrana por apertura de los canales de calcio. La codeína actúa sobre los tres receptores. La loperamida solamente actúa sobre los receptores MU de la musculatura lisa del intestino, por eso se usa, ¿sí? para inhibir la motilidad digestiva cuando hay diarrea, porque además no se absorbe, ¿sí? No se absorbe a nivel sistémico, no pasa al sistema nervioso central. Bueno, el fentanilo es un agonista puro de los receptores MU y delta, y el tramadol es un análogo sintético de la codeína con menor afinidad por los MU, pero bloquea la recaptación además de noradrenalina y serotonina. Tienen efecto hipnoanalgésico porque los pacientes se calman, además es buen analgésico, antiespasmódico, antidiarreico, antitusígeno, ¿sí? Y ahora, ¿cuál es la tríada de la intoxicación cuando los pacientes se pasan? La tríada básica es miosis puntiforme, depresión respiratoria y depresión del sensorio. La miosis puntiforme, bueno, la meperidina no produce en intoxicación miosis, produce midriasis, pero bueno, siempre está la excepción de la regla. Pero la diferencia con otros depresores en la miosis es que esta realmente es muy chiquita y es nada de reactiva.
Ustedes con las benzodiazepinas o con lo que sea, son miosis, con el alcohol es miosis, pero tienen un poco de reacción cuando ustedes le pasan la luz. Estas casi no tienen reacción. También los trastornos respiratorios y en la depresión del sensorio son importantes. El efecto tóxico varía, por supuesto, que según la vía de administración y la droga. El fentanilo que se usa intravenoso, 90 segundos. La metadona tarda como 4 horas en empezar a hacer su efecto. ¿Sí? Bueno, hay la miosis puntiforme por excitación del núcleo visceral del complejo motor ocular. La depresión respiratoria es por efectos centrales, como dijimos, en el núcleo del tracto solitario y también en la zona quimiorreceptora. La frecuencia respiratoria, recuerden que no es un indicador efectivo acá, en este caso, sino que siempre hay que ver los gases en sangre, buscar respiración superficial y signos de cianosis en el sensor, en los miembros, en las puntas de los dedos, en la punta de las orejas, en la nariz. Y después está la depresión del sensorio, que dependiendo, es lo que digo, muchas veces los pacientes están como desorientados, perdidos, con mucha somnolencia, entonces no están, como les decía de este paciente, que no está en contacto con el paciente, pero si me voy, puedo llegar hasta el coma, ¿sí? Y muchas veces cuando llegan, los pacientes llegan al hospital por consumo, muchas veces llegan en coma. También se puede producir edema pulmonar, inclusive por acción directa sobre los alvéolos. Y bueno, y eso lleva a hipoxia del tejido endotelial, síntesis de histamina, ¿sí? Y aumento de la permeabilidad capilar, lo que hace que haya mayor cantidad de edema pulmonar. Shock, bradicardia, bueno, cianosis ya hablamos, el efecto antidiurético por espasmo ureteral con hipertonía del esfínter vesical y más el efecto a nivel del sistema nervioso de disminución de la percepción de la sensibilidad vesical, entonces pueden venir con un globo vesical. Muchas veces tienen espasticidad y espasmos musculares, ¿sí? Principalmente cuando se comprometen los músculos respiratorios. Y en estos casos uno siempre tiene que pensar que la clonidina, que es un agonista alfa-2, nos puede ayudar a suprimir la rigidez y las benzodiazepinas pueden atenuarla. En los niños se pueden producir convulsiones. Siempre recordar, y esto tal vez es lo más sencillo de recordar, porque es de lo primero que se queja cualquier paciente que uno le tiene que dar un opioide para tratamiento. ¿Sí? Cuando se pasa al tramadol, que es el más común de todos, lo primero que se queja un paciente es: ay, doctor, empecé a tomar el tramadol y me agarró una constipación, no voy de cuerpo. ¿Por qué? Porque disminuyen la motilidad gástrica, aumenta el tono muscular en intestino delgado, disminuyendo la motilidad, lo que lleva a la constipación. Entonces, cuando ustedes el día de mañana vayan a usar un opioide para tratamiento de dolor, lo que le tienen que recomendar a los pacientes es que coman mucha fibra, que tomen mucha agua, porque todo eso ayuda a que no sea. Y en el caso que sea necesario, uno le da siempre algún catártico para ayudar. Lo que genera en realidad los opioides es una indiferencia afectiva al dolor. No lo trata el dolor, ¿sí? Lo que refieren los pacientes con mucho dolor, para que ustedes tengan una idea, vamos a hablar de una lumbociatalgia. El paciente dice: mire, doctor, la verdad que yo estoy tomando el opioide, no tengo dolor, la sensación acá en la pierna la sigo teniendo, pero no me molesta.
Eso es lo que se llama indiferencia afectiva al dolor, ¿sí? Y bueno, por supuesto que es una sustancia que genera tolerancia y genera dependencia a largo plazo si uno no la administra como corresponde y no la va controlando como corresponde. Los tratamientos, siempre con opioides, dependiendo también, son controlados, se va aumentando la escala del dolor de a poquito y siempre uno tiene algún coadyuvante para ir bajándolo. Vuelvo a insistir, en este momento estamos usando cannabis para disminuir las dos. No es que el cannabis solo, pero el cannabis le ayuda mucho a bajar mucho la dosis del opioide y ayuda bastante. Y como le decía, la intoxicación con meperidina en dosis altas en realidad produce midriasis, no miosis, además de producir delirio. La heroína, y como ven acá hay un frasquito de cuando se vendía la heroína de Bayer, que se usa en forma intravenosa, se puede usar aspirado, fumada, es soluble en líquidos, pasa la barrera hematoencefálica. En forma intravenosa, al minuto produce una sensación de calor muy importante y un placer intenso comparable al orgasmo sexual, que luego de un periodo de euforia intensa de 45 segundos a unos cuantos minutos, después aparece el efecto residual, que es la somnolencia, y después quedan tirados ahí por unas cuantas horas. Vuelvo a insistir, vean la película Trainspotting, que ahí van a ver que hay uno que es adicto al sexo, uno de los amigos es adicto al sexo hasta que prueba la heroína y después no quiere saber nada y es después el que peores consecuencias tiene y realmente el tipo no puede parar. Y bueno, y van a ver que sí, tienen ese momento fugaz, genial, que la pasan y después quedan tirados por unas cuantas horitas en el piso. En la meperidina es más frecuente el compromiso del sensor y las convulsiones, y además produce náuseas y vómitos por estimulación de los receptores vulvares, y en altas dosis lo que decíamos de midriasis y delirio. Esto de las náuseas y vómitos es muy común también cuando ustedes medican. Hay pacientes que dicen, ay, mire, siento una sensación después de tomarlo. Esa sensación muchas veces empezando de baja dosis, diciéndole que se produce el acostumbramiento, lo mismo que con la somnolencia, pasa, ¿sí? A la semana, 2 semanas, ya no es tanto. Lo que pasa es que vuelvo a insistir, hay veces que las dosis, principalmente en disnea, muchas veces es mucho más alta y genera toda esta obnubilación. La metadona, que es por vía oral y tiene una vida media mucho más larga, entonces eso nos ayuda a hacer tratamientos de desintoxicación con otros opioides, principalmente en heroína, que son todas tolerancias cruzadas, porque ¿qué es lo que se hace en los países que hay? Por ejemplo, la que empezó con el tema de la reducción de daños fue Holanda, que ellos lo primero que hicieron cuando apareció en los 80, a mediados de los 80, el tema del HIV, empezaron con el tema de la reducción de daños, que era que no compartan jeringas. Entonces empezaban a distribuir jeringas por toda la ciudad para que la gente no intercambie jeringas, porque normalmente el rito era sacarse sangre, uno diluye la heroína y después se pasaban la jeringa y se iban dando, lo van a ver ahí
en Traspotting. Por eso hay gente que sabe día y hora en que se contagió el HIV, porque sabían que tal fulano de tal se iba a sacar sangre primero y para diluir, y entonces se inyectaban y no sabían bien, y sabían bien que el tipo tenía HIV, pero como era el hermano de sangre, no le podían decir nada. Entonces, la metadona, que es por vía oral, se da para el tratamiento, ya vamos a hablar, se empezó a usar para todo eso. Ahora, la intoxicación aguda. Volvamos. Tenemos un paciente básicamente con miosis puntiforme, depresión del sensorio desde la obnubilación al coma y trastornos ya respiratorios, ¿sí? Entonces, ¿a qué me tengo que abocar? Lo básico, primero que tenga buena vía aérea, ¿sí? Si puede llegar a necesitar asistencia respiratoria, puede. Entonces, uno tiene que estar preparado para todo. Por supuesto, colocar una sonda nasogástrica, muchas veces acá en nuestro país, por suerte la mayoría es por vía digestiva. Entonces uno puede, porque se retrasa mucho el vaciado gástrico y uno puede recuperar algún comprimido. Por supuesto que todo esto con protección de la vía aérea, porque recuerden que el paciente está con deterioro de la conciencia, no tiene todos los sistemas para ayudarse. Entonces, primero, ver la oxigenación, ver toda la parte cardiovascular, darle un buen plan de hidratación, en todo caso corregir medio interno. Muchas veces puede entrar en shock. Sí, yo no tuve esos problemas, pero sí que está muy baja la presión. Entonces, uno lo que hace es eso, tratar el lavado gástrico y tiene acá, ¿sí?, el antagonista, la naloxona, que va a bloquear el efecto de los opioides en esos receptores específicos, ¿sí?, principalmente en los MU2. Entonces, que son los que más me importan, que son los que más me llevan a depresión respiratoria. Es mi gran problema. Entonces, hay una dosis, ¿sí?, que es 0,4 miligramos intravenoso. Si no responde, se da de 1 a 2 miligramos cada 2 a 3 minutos, hasta un máximo de 10 miligramos. Si no responde con 10 miligramos, olvídense de que es un opioide. No es un opioide en ese caso, ¿sí?, si no revirtió con la naloxona. En los niños es menor, ¿sí?, la dosificación, pero también el máximo es 2 miligramos. Si con 2 miligramos no respondió, es que no. En el verano del año pasado, que hubo esa intoxicación en Puerta 8, a ver, esperen que ahí tengo una. Ahí funciona como antagonista. Una pregunta: en la oxigenación, ¿se intuba al paciente intoxicado agudo? Dependiendo de su nivel respiratorio. Yo tuve 2 y en ninguno de los 2 tuve que intubar al paciente, ¿sí? Estaban con el deterioro de conciencia, pero los pude pasar la sonda nasogástrica y se le daba oxigenación, no tenían ningún tipo de problema, ¿sí? Pero en el caso de depresión respiratoria en serio, uno lo intuba al paciente por las dudas si necesita asistencia respiratoria mecánica. Pero volviendo a lo que pasó en el verano pasado, en
empezaron todos con una cocaína rosa, que era una cocaína rosa que se estaba muriendo la gente iba con depresión respiratoria, pupila miótica. La cocaína, pupila miótica, ni en pedo. Entonces, ¿qué pasa? Hasta que alguien lúcido se preguntó, si esto contiene todos estos trastornos respiratorios, tiene deterioro de la conciencia, tiene pupilas mióticas, si probamos naloxona, probaron naloxona y los pacientes empezaron a revertir. A partir de eso se dijo, es un opioide. ¿Cuáles no sabían? Después, como un mes después, se pudo averiguar, después de 3 millones de vueltas, que era carfentanilo, ¿sí? Un derivado del fentanilo. Entonces, y otra cosa, no tengan, ante la duda de la tríada esta, no tengan duda de probar la naloxona, porque es muy específica de los receptores opioides, entonces no va a jorobar con otro. Yo le puedo pasar hasta 10 miligramos, que no pasa nada si no es un opioide. Les digo porque a mí me pasó con el primer paciente que el tema es que nosotros teníamos los dipsticks para probar qué era lo que tenía, pero los habían cambiado de lugar y se olvidaron de avisarme. Entonces no los encontré, estaba en la guardia a la madrugada, tenía al paciente ahí que me pintaba todo para un opioide, yo estaba empezando con las guardias de tóxicos y dudé porque en realidad el ambulanciero, el médico de la ambulancia que me lo trajo, me empezó a decir que había un montón de blisters tirados por la casa, que había una jeringa y que había una pastilla que tenía la S de Superman. Me acuerdo que cuando me dijo eso, la S de Superman, pasó el psiquiatra por atrás mío y me dice, eso es LSD. Y yo le digo, nunca vi un LSD así. Pero así que se fue. Entonces, la idea es que no tengan el miedo de dar la naloxona. Se da primero en bolo, ¿sí? Paso, en bolo, despacio, lentamente. Una de las cosas es ir mirando las pupilas porque también rápidamente cuando empieza a dar reacción, ya la pupila empieza a aumentar de tamaño, pero bueno, uno pasa y va viendo cómo va a responder el paciente. Ahora, siempre se da en bolo. Una vez que yo tengo, eso hasta me sirve de diagnóstico, Ángel. Entonces, lo tengo de diagnóstico, ya sé que es un opioide. Ahora, lo puedo dejar en bomba de infusión, en un goteo mucho menor, ¿sí? Para mantener en los casos de insuficiencia respiratoria importante. Yo te digo, yo les cuento qué me pasó con este primer paciente que no me animé a darle la naloxona por el hecho de que había muchos blisters y qué sé yo, y la verdad que no pensé. Me sigo criticando eso, pero ¿cuál fue la otra cosa que hice? Estuve cada 15 minutos, lo iba a ver cómo estaba su frecuencia respiratoria, si tenía signo de cianosis, y qué sé yo, cómo estaba y estaba bien el paciente, cada vez estaba un poquito mejor, cada vez estaba un poquito mejor. Al otro día, a las 8 de la mañana, cuando me vino a suplantar mi colega, me dice, no, cambiamos los dipsticks, no te preocupes, yo ahora me fijo, y los buscó, le hizo el test y era metadona, lo que había tomado este muchacho, y lo que me dijo, y me dijo, le podría saber, antes de saber que era metadona, igual le hubieses dado la naloxona y te hubiese sacado el tema de encima, porque no genera problemas
el único efecto adverso grave, Josefina, es que si te equivocas y le das naloxona a un dependiente de opioides, le podés generar un síndrome de abstinencia. ¿Sí? Porque se va para el otro lado. ¿Mm? Y el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia es bastante importante, principalmente, vuelvo a insistir, nosotros tenemos poco en proceso, aunque tuvimos este gran lío ahí en Puerta 8 a principios del año pasado, pero dentro del consumo problemático de sustancias, de que llegan al Hospital Fernández y todo eso, es un porcentaje muy pequeño. Y más de las veces, lo que se tiene, más que tratar intoxicaciones agudas por opioides, muchas veces lo que llegan son para tratar a los pacientes por el tema del síndrome de abstinencia, para la deshabituación de este síndrome de abstinencia. ¿Qué es lo que pasa? En la morfina y en la heroína comienza entre las 8 y las 12 horas, en la meperidina entre las 3 y las 4 horas, y los síntomas pueden persistir de 5 a 10 días. En el tema de los dependientes a la metadona, el síndrome a la abstinencia a la metadona les produce un dolor óseo muy intenso. Yo conocí uno y dice que, doctor, siento que se me están partiendo los huesos y, sentía que se me partían los huesos y ni hablábamos del dengue en la República, en Buenos Aires. Bueno, los signos y síntomas físicos de este síndrome de abstinencia opioides siempre se acompañan, ¿sí?, de un craving, de un deseo persistente por el consumo. Es de todos los síndromes de abstinencia, junto con el alcohol también es muy complicado, pero este es el más complicado de todos. Hay gente que se muere de este síndrome de abstinencia, por eso es grave y hay que tenerlo en cuenta. Disculpen que sea reiterativo. Recuerden ver Traspotting. Catalina, y si además había consumido cocaína, ¿qué pasa? Y depende el momento en que esté el consumo. Lo que pasa es que hay una mezcla que es el opio con cocaína que se conoce como speedball o bola rápida, que se usa intravenoso. Es complicado, pero en realidad recordad que la vida media de la cocaína es muy pequeña, es de 1 hora, mientras que la de los opioides es mayor y más van a tender más hacia la depresión dependiendo de la cantidad de una cosa o de la otra. Pero normalmente después va a primar a último momento, va a primar el opioide, porque es el que tiene la vida media más larga. Para eso nos sirve también saber un poquito la vida media de las cosas. Perdón. Bueno, ¿qué produce? Lo de todo síndrome de abstinencia, inquietud, insomnio. En este caso va a producir midriasis, ¿sí? Porque si tenía miosis va a producir midriasis, rinorrea, crisis de bostezo, sudoración, piloerección, puede producir náuseas y sí, cuando uno lo usa normalmente produce constipación, que es lo que va a producir diarrea. Eso es interesante, es muy importante en los pacientes con el síndrome de abstinencia, dolor abdominal, dolores en los músculos, en las articulaciones, puede producir temblores, taquipnea, taquicardia, hipertensión, incontinencia de esfínteres,
Los síntomas tienen un pico a las 48 a 72 horas y persisten durante una semana. Es muy importante tener en cuenta que hay manifestaciones del síndrome de abstinencia que son difíciles de tener y son muy físicas, como la piloerección, ¿sí? Y el dolor abdominal y las diarreas. Eso los marca mucho como bien un síndrome de abstinencia. En los niños, y les puedo garantizar que es marcante cuando uno lamentablemente tiene la experiencia de ver un niño, un recién nacido con síndrome de abstinencia. A mí me pasó que fui nos mandaron a neonatología al Argerich y había un bebé con el síndrome de abstinencia. Fue lo primero que nos marcó el neonatólogo. El llanto del niño es un llanto agudo, parece un gato llorando. Es impresionante. Y tienen además crisis de estornudo, hiperactividad, tienen hiperreflexia, temblores, hipertonía, diarrea, diaforesis, distrés respiratorio. Y una de las características que no es exclusiva de esto, pero es el trastorno de la succión. Todo bebé que tiene trastorno de la succión tiene un problema y acá lo va a tener, ¿sí? Taquipnea, detención o pérdida de peso, hiperacusia, midriasis y pueden tener alcalosis respiratoria. ¿Cómo se trata el síndrome de abstinencia a un opioide? Es con internación. No se puede decir, no pasa nada, le damos. No, hay que internarlo, ¿sí? Hay que hacer medidas generales de sostén, tratamiento farmacológico y contención psicológica, inclusive ahí. Es el único de todos. Las benzodiazepinas también, uno puede usar una benzodiazepina de vida media más larga, pero es el que se interna y se le vuelve a dar un opioide. Uno tiene que dar el opioide que tiene. Si yo tuviera metadona, elijo la metadona. Pero si no tienen metadona y tiene un paciente con el síndrome de abstinencia, tienen que usar el opioide que tengan. Jamás, por más que el paciente lo tenga de consumo intravenoso, jamás le van a dar el opioide por vía intravenosa porque es mucho más adictivo que cualquier otra forma. En esos casos se da subcutáneo o intramuscular o lo que sea, pero nunca intravenoso. Se elige el que uno tenga. Si vuelvo a insistir, si tengo metadona, voy a usar metadona. ¿Por qué? Por vía oral, ¿sí? Entonces, ¿y cómo se hace? Se le va disminuyendo de un 10 a un 20% cada 48 horas la dosis que le voy dando. Por supuesto, voy intercalando en el medio algún ansiolítico, alguna benzodiazepina. También cuando hay algunas contracturas, la clonidina es muy buena, ¿sí? Que reduce los síntomas del retiro, entonces el paciente se siente más confortable. Les digo por qué piensen ustedes en el tema de que uno a ese paciente, si no tiene la metadona, le va a estar dando el opioide que tiene cada 6 horas. El paciente cuando llega, si uno se los da a las 0 horas, a las 6, a las 12, a las 18, el paciente 2 horas antes, 1 hora antes de la dosis de opioide,
empieza a decir, ay, doctor, mire, me estoy poniendo muy nervioso, mire cómo tengo las pupilas, ya me empiezo a tener midriasis, por favor, deme la dosis. Entonces, si uno intercala a las 4 horas una benzodiazepina, ayuda a que el paciente no esté tan ansioso y no esté tan complicado pidiendo rescates de su tratamiento, ¿sí? Pero vuelvo a insistir, se va reduciendo la cantidad de opioides de un 10 o un 20% cada 48 horas, siempre internado, y uno lo va reduciendo. Puede ser que al final ya sea poco, entonces uno puede pasar, si uno ya consigue por vía oral y tiene familia continente, puede pasarlo a domicilio y van solamente a buscar la dosis en su momento como corresponde, principalmente si es metadona. Y bueno, y en los chicos se usa para la deshabituación una tintura alcohólica de morfina que se llama paregórico, se da 0,2 mililitros cada 3-4 horas y se hace un score de Finnegan para ver cómo va mejorando su síndrome de abstinencia. Además, el uso crónico en los pacientes con abuso, porque vuelvo a insistir, esto es muy viejo, no es de ahora. Piensen que el opio ya fumado fue el tema de las guerras en China, fue el tema de la primera convención de La Haya a principios del siglo pasado. Entonces, todo eso termina generando dependencia mixta porque es psíquica y física, produce neuropatía periférica, mielopatía, incremento de las enfermedades del tracto respiratorio, por supuesto que constipación, compromiso de la función hepática, náuseas y vómitos, nefropatías, alteraciones del metabolismo de la suprarrenal y alteraciones menstruales en las mujeres. Y tiene todas las complicaciones médicas por el uso intravenoso. Vuelvo a insistir y toco madera, en nuestro país no hay mucho, pero sí en Europa, en Estados Unidos, ustedes escuchan hablar de la crisis del fentanilo, pero antes era de la heroína. Entonces el fentanilo es mucho más barato que la heroína. Todo un tema de los opioides. Y bueno, y por la vía intravenosa tiene todos los problemas que puede tener la vía intravenosa por enfermedades, endocarditis bacteriana, tuberculosis, embolia por talco y almidón en los vasos de la retina, porque muchas veces viene estirada con un montón de cosas, nefropatía, hepatitis, HIV, aneurismas micóticos, celulitis, un crash síndrome, que es un síndrome como si fueran aplastados con mioglobinuria, insuficiencia renal, artritis séptica y púrpura idiopática trombocitopenia por quinina, que muchas veces se usa también como adulterante en esas formas. Y también hay opioides, porque nosotros hablamos de los medicamentosos, que después salieron, porque vuelvo a insistir, la heroína se usaba médicamente, pero se dejó de usar porque se vio que al final el tiro a Bayer le salió por la culata, porque generó mucha más dependencia que la morfina. Pero como hay otros, hay opioides de diseño, entre ellos el MFTP y el MFPP, que lleva a la destrucción de las sustancias de la célula de la sustancia negra. Recuerden que inhibía la liberación de dopamina en la sustancia negra, y que lleva a signos y síntomas de parkinsonismo al principio, rápidamente, con dificultad en el habla, en el movimiento,
y el empleo durante una semana puede producir sacudidas bruscas y se los conoce como adictos congelados, que se quedan re duros, ¿sí? Y que no los pueden mover, es que los levantan inclusive como si fuera una estatua, porque no quedan totalmente duros. Es una de las, yo como siempre digo, tenía, porque falleció lamentablemente, un asesor personal sobre consumo problemático de sustancias, porque todo, probó todo. Y una de las cosas que siempre me dijo: Sergio, ni te acerques al MFTP, vos no sabés lo mal que pega. Para que a esa persona algo le pegue mal, es que realmente era un problema incontrolable, ¿sí? Porque falleció por una hepatitis que se la contagió por vía intravenosa, entonces era y había consumido, según lo que me contaba, todo. Un gran asesor que tuve para contarme todos los efectos y todas las cosas. Y él me decía: de esta, Sergio, no uses porque es de terror. Bueno, y acá tienen más de las escarificaciones del Papaver somniferum, ¿sí? De los adictos, cómo se destruyen rápidamente los brazos, ¿sí? Y bueno, y siempre recuerden el tema de la depresión respiratoria, a la que los puede llevar, ¿sí?, a la muerte de todas estas, de todos estos opioides. Muchas veces la sobredosis se va rápidamente, no se vayan a creer que no. Es como yo digo con el tema del uso del cannabis. Con los pacientes, yo sé que si le dejo un frasquito de cannabis al paciente y se lo toma todo de un saque, y se alucinará un poco más si tiene mucho THC, o se dormirá un poco más si tiene más CBD, pero yo sé que no se muere. Ahora, yo cada vez que le dejo a un paciente un frasco de morfina, siempre digo: y si este se le da la loca y se lo toma de un saque, se suicida. Y se suicida, ¿sí? Pero bueno, ese es el tema en el caso de los opioides. Bueno, sobre opioides, ¿alguna duda que tengan? Es un tema muy importante, vuelvo a insistir, porque se usa mucho la medicación opioide, no es que se usa poco, ¿sí? Y ustedes tienen que saber muy bien, y principalmente sepan muy bien síndrome de abstinencia opioides, porque es bastante interesante y se toma bastante, porque además tiene esas precondiciones más físicas, reales que los otros. Porque ayuda a que la pasen mejor, porque tienen mucha alteración de todo las musculares y todo eso, entonces la clonidina los ayuda a relajarse más. Bueno, a ver si sale esto, si puedo repetir esto. A ver, déjenme ver si pueden ver esto, que no es de la clase de hoy, es de la próxima, pero como no vamos a tener y es una depresora, me gustaría presentárselo y después vemos GHB. Preparado para la vida actual.
lo creó para que volara a cientos de kilómetros por hora, a miles de metros de altura. ¿Está preparada nuestra mente para soportar tanta información como la que hoy podemos suministrarle? Y la cantidad de comunicación a la que la sometemos. Porque cada sistema trae consigo la semilla de su propia destrucción, pero también se las arregla para ir encontrando soluciones. Spencer Canova ha creado el más fascinante héroe de la vida moderna. Y es Trazo Vasco, el Vasco Capita. Robotrix, un héroe farmacéutico y occidental, que no puede él siempre solo arreglar el organismo humano que Dios en su imperfección le dio al hombre. Veamos este caso. Y sí, estoy contracturado. ¿Por qué será? Oh, este hombre está muy estresado. Es necesario que encuentre un equilibrio para que pueda volver a realizar tareas dentro del engranaje de la fría máquina del sistema capitalista. Ya estamos nosotros. ¡Oh, no! ¡Un medicamento homeopático! Robotrix se da cuenta que se enfrenta a un paciente que cree en la medicina alternativa. Sería bueno profundizar y quitar de raíz el mal que me aqueja. ¡Imposible! Estas cosas naturales te prometen curarte, pero a meses. Lo importante no es curarse, lo importante es anular los síntomas y que tú vuelvas a trabajar y consumir libremente lo más rápido posible. Me siento mejor. Tengo así de... Le está metiendo cualquier cosa al cuerpo. ¡Casa rústico, medicamento de campesinado! Esta dispepsia puede ser producto del estrés, aunque podría ser lo mismo. Robotrix no puede evitar que el paciente sufra efectos colaterales, pero por supuesto enfrentará lo mismo con la Liga de la Justicia Farmacéutica y combatirá las acides con Taurón y luego la migraña con Migral. Y para que no aparezcan contracturas, atacará con Voltarmex, pero el paciente se queja. Sigo sintiéndome mal. Y para eso llega lo categórico, Renol, porque así es la Liga de la Justicia Farmacéutica. Recuerda, todos podemos ser mejores personas y ciudadanos si nos medicamos adecuadamente. Claro, porque Robotrix es en un mundo de mierda la posibilidad de una vida feliz. Este hombre está deprimido y nada le da alegría. Con Robotrix fuerte, cualquier estímulo lo llena de felicidad. ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Blanco! ¡Alegría! La vida le sonríe. ¡Alegría! Todo es satisfacción. ¡Un reloj que me toda! ¡Alegría! Cualquier pelotete lo pone contento. No sé qué, pero está bueno. Está bueno. ¡Alegría! Lo mismo que Robotrix Sociality, aplicado en pacientes de extrema timidez. Los cambios que se observan son categóricos. El paciente recupera sus ganas de socializar. Aunque puede provocar el rechazo de la gente. Porque, por supuesto, como cualquier medicamento, Robotrix puede tener contraindicaciones. Puede provocar somnolencia. Hay 98% de probabilidades de que provoque palpitaciones. Una leve sensación de infarto. Un ritmo acelerado del corazón que da sensación de muerte. Pero su duración no pasa de las 14 horas, cada 3 días, durante 2 años. Puede provocar vómitos falsos. El síntoma es un vómito donde no se vomita. Aunque el paciente cree que está vomitando. Pero no vomita nada. Y ocasionalmente puede provocar el mal de Curly. Pero es preferible todo esto a vivir nervioso y estresado por culpa de un cerebro no preparado para la vida moderna. Recuerda, lo que la naturaleza larga, la industria farmacéutica lo arregla. Entra cuanto antes al mundo de los DRI y no deje de venir en familia a Ansiolíticópolis para disfrutar de la gran mesa de degustación de fármacos. No hay que esperar a la adultez para encontrar la paz química. Medica irresponsablemente a tus hijos
lamentablemente, sí, es lo que pasa, cada vez hay más gente medicada por cualquier cosa. Las benzodiazepinas, no se olviden, nosotros somos los campeones del mundo en consumo per cápita de benzodiazepinas, somos de receta rápida y trae un montón de consecuencias y que son... pero esto llevado a todo lo que viene ahora de las intoxicaciones medicamentosas y es muy común. Bueno, y vamos a la última parte. ¿Hay alguno de los ayudantes que quiera presentar algo de GHB? No. El GHB, que terminó siendo, que es el ácido gamma hidroxibutírico o gamma hidroxibutirato sódico, que terminó siendo conocido como éxtasis líquido, fue sintetizado en realidad como muchas cosas para investigar los receptores GABA, y ahí se descubre el GHB. En 1960 se lo empezó a utilizar como anestésico, fue utilizado en el tratamiento de la narcolepsia, en la dilatación del cuello uterino en el parto, en el tratamiento de adicciones al alcohol y a la heroína, y en 1980 su fácil adquisición sin receta y auge en el uso del fisicoculturismo se empezó a usar discriminadamente. ¿Por qué? Porque además estimula la hormona del crecimiento y el desarrollo muscular y se lo empezó a utilizar como reemplazante del triptófano. En los suplementos nutricionales ponían GHB. Y en 1990 fue suspendido como anestésico por comprobarse que tenía escaso poder anestésico, que podía producir convulsiones y a su vez generaba una forma de euforia. Se termina retirando en 1991 por la FDA por algunos efectos tóxicos. En 1994 empieza en Europa el uso recreacional. En 1995 se hace, hay un primer grupo de intoxicación importante en Europa, y en el 2001 hay un juicio a 4 jóvenes porque le colocaron GHB en forma intencional a una compañera de estudios, la cual entró en coma y falleció. Lo hicieron para violarla. Bueno, es un neurotransmisor inhibidor con características similares al GABA, tiene afinidad por los receptores GABA-B. Es un líquido incoloro, inodoro y con cierto sabor salado. Se hace síntesis casera, se mezcla con hidróxido de sodio, tiene una vía de absorción rápida por vía oral e intravenosa, una biodisponibilidad oral del 60 al 80%, y se lo encuentra en plasma a los 25 a 45 minutos luego de la ingesta y a los 15 minutos en inyección intravenosa. El volumen de distribución es de 0,3 a 0,58. La vida de eliminación es de 30 minutos, o sea, rápidamente, y tiene metabolismo hepático por la gamma hidroxibutirato deshidrogenasa y de una reductasa del ácido gamma aminobutírico. Se elimina un 1% sin metabolizar por vía renal, ¿sí? Se distribuye en mini botellas
o viales conteniendo cada dosis de 0,75 a 2 gramos de GHB, y lo que produce y tiene mucho uso es porque produce la desinhibición, aumento de la erección, aumento de la sociabilidad, placidez, euforia, mayor comunicación, aumento de la sensación de belleza, relajación y tranquilidad. Y después, la dosis era hasta 2 porque 2,5 gramos ya son complicadas. Puede ser un depresor, es un depresor del sistema nervioso, produciendo sedación, somnolencia y hasta el coma, ¿sí? Como les decía, es una droga que se usa para cometer violaciones, la conciencia se recupera a la hora o 2 horas y muchas veces deja una amnesia, por lo tanto, por eso también se la usa en estas dosis altas, ¿sí? Y puede producir confusión, agitación, delirio, alucinaciones, midriasis, convulsiones tónico-clónicas, hipoventilación, bradicardia, incontinencia urinaria, lesiones cáusticas de mucosa, porque hay veces que la inhalan, la ponen abajo de una cuchara y también la inhalan, hipotermia, hiperglucemia, hipernatremia, hiperpotasemia. Y el diagnóstico es la anamnesis, paciente por acompañantes, y el laboratorio que no hay cambios significativos, el tratamiento es sintomático y de sostén, no hay un tratamiento específico y por su rápida absorción ningún tema de rescate es factible, ¿sí? Esto es bien sintomático y de sostén, no tiene otra forma de hacerlo, ¿sí? La verdad, yo de GHB nunca tuve pacientes, sí tuve de opioides, tampoco he tenido barbitúricos, y hay que tener, vuelvo a insistir, voy a rebobinar con los opioides, porque a mí me interesa mucho, porque yo soy de tener que recetar opioides por mis pacientes. No está mal usar los opioides. Por favor, no tengan miedo en los dolores crónicos después de haber probado y haberle reventado el estómago y la función digestiva a los pacientes con el diclofenac y con el ibuprofeno. Es indicado pasar un opioide. Hay dolores que no, que necesitan otras cosas antes, por ejemplo, el dolor neuropático. Pero el opioide siempre está. Hay que saber llevarlo nada más y recordar que uno de los problemas que los pacientes se van a quejar es de la constipación. Ahora, una cosa es el uso y otra cosa es el abuso. Y ahí pasamos al tema de las intoxicaciones. Vuelvo a insistir, por suerte y gracias a Dios, por lo menos mientras yo hacía las estadísticas del Hospital Fernández, los opioides eran muy baja la incidencia de opioides en sí, por intoxicación por opioides, y la mayoría, lamentablemente, eran colegas o gente que está en la salud porque tiene el acceso fácil a los opioides. Entonces, son los que podían tener, y bueno, iban más que nada para hacer la deshabituación a su problema de dependencia. Así que bueno. ¿Alguna duda sobre lo de hoy? No sé si Analía todavía está ahí o ya está con los niños. Y está haciendo sí, se nos escucha bien porque tengo el audio. A ver. No sé si hay alguna duda o comentario
No, yo lo que preguntaba es que no sé si todavía en el Fernández sigue siendo así, que los opioides son un grupo muy reducido de las consultas de guardia y que lamentablemente muchas veces eran gente de los equipos de salud que tenían acceso a los Sí, opioides. es un grupo muy reducido en tratamiento por dependencia, ¿no? De opioides, son unos 10, 15 pacientes. Y la verdad es que por suerte son pocos y lo que se promueve con esto de reducción de riesgos y daños es que haya en minoría, ¿no? Como bien explicó Sergio, esta problemática, bueno, viene ya de hace mucho tiempo en otros países y en algún momento, según las estadísticas y los pronósticos que hace la gente que hace epidemiología, bueno, cada vez hay más casos y lo que comentó de Puerta 8, ¿no? Era el caso del carfentanilo. Bueno, dan cuenta de que vino para quedarse esto. Sí, Así que estoy segura que van a haber más pacientes ustedes que de los que estamos viendo ahora, lamentablemente. Con respecto a lo que vi acá, yo no escuché Para que les quiero mostrar una imagen Sí, para que de las dosis letales y dependencia de las diferentes drogas, a está ver si bien. me sirve para... Vi que en este turno y en el turno anterior también consultaron por la naloxona en spray. Nosotros no tenemos disponibilidad, pero la FDA sí la aprobó. Nosotros no tenemos disponibilidad en el país, en el laboratorio, pero está aprobada y se utiliza en otros países. Es de rápida acción. Mire, este es un gráfico que muestra las diferentes sustancias de abuso que hay, las diferentes drogas psicoactivas, también llevado a la dosis letal, pero también a su dependencia. Y fíjense que justamente la mortalidad y la dependencia de estas drogas, de la heroína y de la morfina, son las mayores, las que generan rápidamente dependencia. Yo sueno reiterativo. Si ustedes ven Traspotting, se van a dar cuenta de lo rápidamente adictivo que es un opioide por vía intravenosa o por vía fumada. ¿Sí? Es muy raro aquel que consume por esa vía un opioide y no después quiera volver a repetir. ¿Sí? Entonces, fíjense que son drogas muy, muy, muy altamente adictivas. Heroína, morfina. Bueno, fíjense la nicotina, aunque no es mortal, pero sí la nicotina, mortal en sobredosis. Pero fíjense cómo están todas esas sustancias y cuáles son las de baja actividad, pero bueno, lo importante es que creo que tienen que ver que son muy graves estas intoxicaciones. Era eso que les quería mostrar. Ana, disculpa, ese grafiquito para que vean el peso que tienen. Que vuelvo a insistir, por suerte, nosotros no tenemos mucho, aunque llamó mucho la atención todo esto del carfentanilo en Puerta 8, porque realmente no era algo a lo que estábamos habituados. Bueno, ¿algo más? Bueno, si no hay más dudas o preguntas, nos vemos entonces el jueves próximo con el recuperatorio de los exámenes